Pues aquí está una de Guillermo Cano. Fíjense que tiene que ver un poquito con lo que veíamos al principio. Se quedó ya al final, ya no la vi. Dice, el acreditamiento del IVA y el entero de las retenciones se efectúan al momento del pago o al momento de recibir el CFDI. En caso de no recibir el CFDI en el mes del pago, sino hasta el mes siguiente, ¿en qué mes debo declarar el gasto y las retenciones? Aquí recuerden ustedes que la ley del IVA, de hecho lo dice desde el artículo primero de la ley del IVA, establece que el contribuyente, o sea, de hecho todas las disposiciones del IVA se refieren al que enajena el bien, al que presta el servicio, al que otorga el uso o goce. Dejo a un lado las importaciones, pero bueno, esos tres. Ellos son los que causan el IVA. ¿En qué momento lo causan? Cuando cobran la contraprestación. En ese momento lo causan y en ese momento lo trasladan a quien adquiere el bien, presta el servicio o recibe el servicio o recibe el uso o goce temporal del bien. Por eso es que la ley del IVA, cuando habla en el artículo 1b, se refiere únicamente al cobro de la contraprestación, nunca habla del pago de la contraprestación. Y por eso es que la ley del IVA, en el artículo 5, cuando habla de los requisitos del acreditamiento del IVA, no establece como requisito que la contraprestación esté efectivamente pagada. ¿Por qué? Porque eso no es un requisito para la persona que acredita. En realidad todos los requisitos de la ley del IVA están orientados a quien causa el IVA, a quien enajena, a quien otorga, a quien presta el servicio, quien cobra la contraprestación. Entonces, quien cobra la contraprestación causa el IVA, quien enajena el bien, presta el servicio o otorga el uso o goce, causa el IVA en el momento que cobra la contraprestación y en ese momento se lo traslada al que adquiere, recibe el uso o goce o recibe el servicio, ¿sí? Entonces, en realidad, el acreditamiento no está condicionado más que a que el otro haya causado el IVA. Y si el otro ya causó el IVA, ya me lo trasladó. Y porque tengo, ahora en este caso, obviamente tengo el tema del comprobante. Sin embargo, aquí en este caso, por un lado recordemos que el artículo, que el acreditamiento está ligado a la deducción en materia de ISR, o sea, el IVA es acreditable sí, solo sí, o sea, ya me lo trasladaron, está bien. Ahora, para que sea acreditable, además tengo que cumplir los requisitos, la operación tiene que ser estrictamente indispensable. ¿Y qué se considera estrictamente indispensable? Pues que sea deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Sí, nada más que la deducción en materia de ISR se aplica, primero, las deducciones solo se aplican en la declaración anual. 1, 2, o sea, no hay deducciones para el mes de enero, no hay deducciones para el mes de febrero. Las deducciones en materia de ISR son únicamente aplicables en la declaración anual. 1, 2, las deducciones en el ISR están sujetas a determinados requisitos y una de ellas es precisamente que el comprobante de la deducción se pueda obtener a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual. Entonces, si el IVA se calcula en forma mensual, pero el acreditamiento está condicionado a la deducción en ISR y la deducción en ISR es anual y la fecha del límite de obtención del comprobante es la fecha de presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Yo creo que el IVA es acreditable en el momento en que me lo trasladan, que es en el momento en que causa el IVA la contraparte, que es cuando cobra la contraprestación. Es acreditable en ese momento con la condición, porque a final de cuentas es una condición, con la condición, de que la deducción, de que la partida sea deducible para fines de ISR. Pero esa condición no se va a poder cumplir hasta la declaración anual del impuesto sobre la renta, o sea, hasta el cierre del ejercicio del impuesto en materia de impuestos sobre la renta. Entonces se vuelve como una obligación sujeta a una condición suspensiva, que esto viene en el Código Civil y viene en la teoría de las obligaciones. Entonces, cuando finalmente se cumple si sí se cumple la condición, no hubo problema. El IVA fue acreditable en el mes en el que me lo trasladaron. Si no se cumple la condición, entonces el IVA no fue acreditable en el mes en que se trasladaron y desde ahí se cancela el acreditamiento, no al final, se cancela desde el mes en que me lo trasladaron. Entonces, yo creo que sí, el hecho de que el acreditamiento del IVA esté ligado a la deducción en materia de ISR
eso jala el cumplimiento de los requisitos para el acreditamiento, pues los jala hasta la fecha de presentación de la declaración anual en materia de comprobantes, tal como lo establece el artículo 27, fracción 18ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la fecha límite para cumplir los requisitos de deducciones en materia de ISR, en materia de comprobantes particularmente, ¿no? Entonces, creo yo que está esa situación, se vuelve como una obligación sujeta a condición, una condición suspensiva. Además de que, bueno, obviamente siempre existe, a pesar de que el IVA sea mensual y definitivo, pues también existe el tema de la espontaneidad, ¿no? Yo estoy cumpliendo con todas las obligaciones de manera espontánea, entre ellas obtener el comprobante, a que obviamente no sea exactamente en la fecha de presentación de la declaración mensual, pero yo creo que la condición más importante en este caso sería que el IVA es solo acreditable si la partida es deducible, con lo que acabo de mencionar. Arturo Ramírez, otra vez, don Arturo de Veracruz, un saludo a Veracruz, que es un gusto siempre andar por allá. ¿Puede dar un ejemplo de la aplicación de la retención? ¿A qué hace referencia el artículo 1A, fracción tercera? Supongo que de la ley del IVA. Ahorita déjenme abrir la ley del IVA, creo que la tengo por aquí. Puede ser esta. Dice, bueno, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se obliguen en alguno de los siguientes supuestos. Fracción tercera, sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Haga de cuenta que Juan Pueblo se fue a vivir, a trabajar a Estados Unidos, y estuvo mandando dinero a México y construyó un inmueble. Con ese dinero compró un terreno a su nombre, compró el terreno, construyó, estuvo mandando dinero, construyó el inmueble, construyó bodegas. Y entonces se lo renta, estas bodegas están, vamos a suponer que en Puebla, y se las otorgan en arrendamiento a una persona moral o física, si quieren, como ustedes quieran. Juan Pueblo no vive en México, es residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, pero tiene un bien inmueble ubicado en territorio nacional, en México. Acuérdense que para que el otorgamiento del uso o goce temporal de un bien se considera realizado en México, la entrega material del bien se debe hacer en México. El bien está en México, no hay de otra forma. Entonces, la operación se considera realizada en territorio nacional. El artículo 1 de la ley del IVA establece que se causa el IVA cuando una persona física o una persona moral en territorio nacional otorgue el uso o goce temporal de un bien. Entonces, en este caso, a pesar de que él es residente en el extranjero, está otorgando el uso o goce temporal de un bien en México, y eso es un acto o actividad en territorio nacional que causa el impuesto al valor agregado. Pero tenemos el problema de que pues él no está inscrito en el RFC o él no presenta declaraciones en México, pero el IVA se causa. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que dice la fracción tercera del 1A? Pues que el que paga la renta, en este supuesto pues es una renta, el que paga la renta va a pagarle, vamos a suponer que la renta sea de 100,000 pesos, entonces él va a pagarle 100,000 pesos a Juan Pueblo, a lo mejor vía transferencia bancaria, y 16,000 pesos que fueron el IVA, que se causaron sobre esos 100,000 pesos, se los va a pagar directamente al SAT como IVA retenido. El 100% del IVA se lo va a retener y se lo va a enterar directamente al SAT como IVA retenido. Ese sería un ejemplo de lo que establece el artículo 1A, fracción tercera. Espero que haya quedado claro. Tenemos otra pregunta. Ay, caray. Me llegaron las preguntas, les aviso a los que me están enviando las preguntas, pero ¿qué creen? Que no las puedo abrir completamente, nada más veo el saludo. Entonces, ojalá y los puedan abrir, mandármelo como me lo mandaron, copiarlo y pegarlo y mandármelo, porque no se abre, me lo mandaron como foto y no se abre todo. Ahí está. Dice, hola, soy Julio, hola Julio, dice, pregunta, hablando de deducción de inversiones, lo que se deduce es la depreciación.
Luego entonces los 175,000 a que se refieren las deducciones es de la depreciación o del MOI. Es de la deducción, bueno, lo que le llama depreciación es la deducción de inversiones. Lo que pasa es que suponiendo que lo que estaba preguntando, pues usted fue el que preguntó. Dice, no es cierto, ¿dónde está? Espérenme, aquí se movieron las preguntas. De Sergio Romero. Él preguntó que si puede aplicar el 25% sobre el MOI siempre y cuando no rebase los 175,000. Sí, o sea, si por ejemplo yo les decía, si el MOI es de 800,000, aplicándole el 25% les va a dar más de 175,000. Lo más que van a poder deducir es 175,000. Quiere decir que no se va a deducir, si el auto costara 200,000, pues deducirían 50, y le aplicaran la misma regla, pues podría ser 200 al 25, pues sería 50 el primer año, 50 el segundo año, 50 el tercer año, y el último año solo serían 25,000. Pero lo que hace mucha gente es aplicarle, no tomar el MOI, o sea, no tomar el costo del vehículo que fue de 200 o no tomar el costo de vehículo que fue de 800, sino tomar los 175,000 pesos como monto original de la inversión y sobre eso aplican los porcentajes. Entonces, lo que yo les decía es que en realidad la ley lo que establece es tomar el costo del vehículo, 200, 800, aplicarle el porcentaje y lo que se deduzca considerando todo lo que se ha aplicado año con año no debe ser mayor a 175,000. Puede ser que en un solo año se aplique todos los 175,000, como en el caso, por ejemplo, de un vehículo que me hubiera costado 800,000. Si yo multiplico 800,000 por el 25%, pues me da 200, suponiendo que se usó todo el año. Pero no podría aplicarle, aunque sea ese su primer año de deducción, y va a ser el único, yo no podría aplicar más de 175,000 y no estoy obligada, lo que yo quería confirmar es que no estoy obligada a aplicar el porcentaje sobre 175,000, sino que lo que establece la ley es aplicarlo sobre el monto original de la inversión. Entonces esa es la pregunta de Julio, dice hablando, lo que se deduce es la depreciación, sí, los 175,000 es de la depreciación, sí, es de la depreciación y nunca puede ser mayor a 175,000, pero no necesariamente tiene que aplicarse en 4 años, es a lo que me refiero. Puede aplicarse sobre el costo del bien y a lo mejor termino de deducirlo antes en función a lo que sea ese costo. Espero que haya quedado claro. Lorena, con respecto a la exposición, cuando se realizó el pago de 2 facturas en una sola exposición, depositaron en el banco el importe de las 2 facturas, en una sola exhibición, se debe hacer un complemento de pago. Dice, dicho pago lo realizaron casi un mes después de expedidas las facturas, o sea que brincaron de octubre a noviembre. Sí, efectivamente. Bueno, quiero recordarles la regla de resolución miscelánea, porque esa regla cambió. Déjenme ver aquí. ¿Se acuerdan que había una regla que decía que podían hacer, podían ponerle a la factura pago pago en una sola exhibición, aun cuando la operación no se hubiera cobrado en el momento ni en el momento ni antes del cobro de la expedición de la factura, y que nos daban cierto plazo para cobrar sin que yo cambiara lo de pago en una sola exhibición. Espérenme aquí. Esta regla, básicamente lo que quedó, ahorita no me acuerdo dónde viene, por aquí. Básicamente lo que dice esta regla hoy por hoy es que la factura tendría que quedar cobrada. Esa es la regla 27143 de la resolución miscelánea. La factura, para que no se tuviera que emitir el comprobante, el CFDI con complemento de pago, y no se tuviera que cambiar la factura a la que le puse que no se cobró en el mes, si no quiero hacer esa corrección de la factura, tengo que cobrar más tardar el día último del mes. Entonces, si en este caso la factura se expidió
con método de pago PUE en octubre y se cobró hasta noviembre, se tiene que corregir la factura, se tiene que sustituir la factura, cancelar la factura de octubre, emitir la nueva de noviembre, vincularlas por el tipo de relación 04, CFDI sustituto, y tengo que cambiarle el método de pago de PUE a PPD. Eso es lo que establece, y tengo que emitir el CFDI con complemento de pago. Y eso es lo que dice la regla 27143, que cambió la fecha límite de cobro, que es lo que antes decía que se podía cobrar hasta el día 10 del mes siguiente. No, ahora lo que dice es que se tiene que cobrar en el mes de que se trate, en el mes en que se expidió el comprobante. Dice, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 y tales, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al monto de su expedición podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que 1. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampara el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI. 2. Señalen en el CFDI como método de pago PUE y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago. 3. Se realice efectivamente el pago de la totalidad a más tardar el último día del mes, el plazo que se refiere a la fracción 1. Dice, en los casos en que el pago se realice en forma distinta, el contribuyente cancelará el CFDI emitido y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda. En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago 99 por definir y como método de pago PPD, pago diferido o en parcialidades, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como sustitución de los CFDIs previos, debiendo adicionalmente emitir por el pago los pagos que efectivamente realice el CFDI con complemento de pago para la recepción de pagos que corresponda de conformidad con la regla 27132 y 27135. Tratándose de los integrantes del sector financiero, tratándose de integrantes del sector financiero que apliquen la facilidad contenida en esta regla, estos podrán considerar para efectos de lo señalado en la fracción 1 de la misma, incluso los pagos que reciban a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se emitió el CFDI por el total de la operación, debiendo en todo caso el receptor realizar el acreditamiento del IVA o del IEPS en el mes en que el impuesto trasladado haya sido efectivamente pagado. Entonces, esto es lo que establece la regla. Si usted, déjenme volver a la pregunta, por favor. Lorena, si usted me dice que el pago de 2 facturas se hizo en una sola exhibición, se debe hacer el complemento de pago. Dicho pago, dice, lo realizaron casi un mes después de expedir las facturas, brincaron de octubre a noviembre, sí tiene que hacer el CFDI con complemento de pago en función a que los cobros no se hicieron dentro del mes, y puede hacer lo que dice la regla 27135, me regreso a la regla 27135, es que los contribuyentes, dice, en el penúltimo párrafo, dice, podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que correspondan a un mismo receptor del comprobante. Entonces, en ese caso, usted va a hacer, puede hacer un CFDI con 2 complementos por las 2 facturas que se cobraron en un solo depósito, ¿no? Entonces, eso es lo que establece esta disposición. Ya creo que ya quedaron respondidas. Espérenme. Sergio Romero, Julio, Arturo, otra vez Julio, Lorena, ya quedó. A ver, tengo aquí otra. Ay, no puede, está descargando. Ahorita, bueno. Dice, la pregunta es, ¿no debió retener ya que es persona física? Ay, no puedo descargar una foto que mandaron. A ver si ahorita baja. Me manda de Gabriel de Jesús. Parece que hay una foto, no sé si sea respecto a su pregunta y no la puedo descargar. Ahorita a ver si me la pueden enviar nuevamente. A ver, aquí está. Dice, ay,
A ver, pero no es así. Dice que estoy viendo la factura. Está el nombre del emisor, es una persona física. El nombre del receptor es una persona moral. Dice renta, viene la clave del producto, el número de identificación, la cantidad de servicio, es un servicio. Dice renta, hospedaje por medio de Airbnb, vienen 15,000 pesos. Los impuestos trasladados, los impuestos retenidos, pago en una sola exhibición, hospedaje de tal fecha a tal fecha. Y aquí, bueno, entonces viene todo el IVA trasladado y todo el IVA retenido. Ajá, en este caso. Ah, perdón, ¿quién se regresó? Déjenme ver la pregunta, ya vi el comprobante, ahora sí. Y la pregunta dice lo siguiente. No debió retener ya que es persona física, cierto, y en dado caso de ser plataforma sería persona moral y por el 8%. Sí, pero déjeme confirmárselo para ver lo de las plataformas, pero se lo confirmo en la siguiente sesión para no, porque ahorita digo, estaba enfocada con la de persona moral, pero para regresarme a este tema de la retención de un servicio de hospedaje. Edith Muñoz, por retención de talento, hablando de honorarios profesionales, gestiones y negociaciones de un proyecto, persona moral realiza a esta persona física. Dice, hablando de honorarios profesionales, persona moral realiza a esta persona física adelanto de honorarios por 2 meses del año 21. Dice, es deducible el gasto y acreditable los impuestos toda vez que expide el CFDI y se paga en 2020. Bueno, a ver, aquí es interesante la pregunta que usted hace. Tenemos ya un comprobante de 2020, tenemos un pago de 2020, pero la operación en realidad, por lo que dice usted, corresponde a un periodo, la prestación del servicio se va a dar hasta 2021. Entonces es un anticipo de gastos, porque el gasto todavía no ocurre, porque el servicio se va a prestar hasta 2021. El gasto, cuando me refiero a que el gasto todavía no ocurre, estoy hablando en términos contables. Todavía no hay gasto porque todavía no hay prestación de servicios, aunque hay pago, ya hay comprobante. Y ¿cómo se llama? Y se hizo, todo esto se hizo en forma anticipada en 2020. Entonces, en ese caso, Edith, estaríamos sí sería deducible en términos del artículo 25, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo que establece la ley en la fracción tercera, para empezar, pues es la deducción de los gastos. Aquí no hay gasto, hay pago, hay comprobante, pero todavía no hay gasto porque todavía no hay prestación del servicio. Y luego dice el último párrafo del 25 de la ley, cuando por los gastos a que se refiere la fracción tercera, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, que eso es lo que está ocurriendo en su caso, Edith, este será deducible siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la fracción 27 18ª, que esto es que el comprobante se obtenga más tardar en diciembre del año inmediato siguiente, o sea, en diciembre del 2021. Aquí en realidad lo que debió haber existido, Edith, aunque la contraprestación ya está definida y demás, pues debía haber sido un comprobante, bueno, es un comprobante de anticipos, pero a final de cuentas tiene un comprobante deducible. Entonces, sí es deducible con base en el artículo 25, último párrafo, siempre y cuando no se refieran, el anticipo no tenga nada que ver con costo de lo vendido. Si el anticipo no tiene nada que ver con costo de lo vendido, es deducible como un anticipo de gastos en términos de este último párrafo del artículo 25. Si el anticipo fuera un anticipo a proveedores, y este anticipo a proveedores estuviera relacionado con la deducción del costo de lo vendido, ahí sí ya no, pero por lo que usted me narra en este caso, estamos hablando de un anticipo de gastos y no relacionado con el costo. Juan Manuel Chame dice, de conformidad con el artículo 28, señala que no serán deducibles, fracción 28ª, los anticipos por la adquisición de mercancías, así es. Sin embargo, si me elaboran el CFDI y me desglosan el IVA, ¿puedo acreditar el IVA? Gracias. Sí, Juan Manuel,
Pasaría con este acreditamiento del IVA lo mismo que pasa con la deducción de inversiones. O sea, no es que no vaya a ser deducible nunca el anticipo por la compra de mercancías, el anticipo a proveedores por la compra de mercancías. Lo que pasa es que lo que se va a deducir no como anticipo, se va a deducir como costo de lo vendido hasta el momento en que se termine de fabricar el bien y se venda o se comercializa el bien y se venda. Entonces, más bien, el momento en el que se paga la contraprestación es diferente al momento de su deducción. Por lo tanto, al final, y volvamos al tema de que en ese momento le están trasladando el IVA, en el momento de la compra del anticipo para la compra de mercancías. En ese momento le están trasladando el IVA, en ese momento el IVA es acreditable. Obviamente su deducción se va a diferir hasta que se convierta en costo de lo vendido. Aquí quisieron hacer esta distinción de los anticipos de mercancías que tienen que ver con el costo de lo vendido y que es a los anticipos de gastos a que se refiere el último párrafo del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y le decía yo que pasa lo mismo que con la deducción de inversiones, porque en el momento en que se compra el activo fijo es cuando a mí me trasladan el IVA y es en el momento en que yo lo acredito, independientemente de que van a pasar años para que yo termine de deducir, yo pueda deducir ese bien. Aquí de lo que se trata es que sea susceptible de deducirse independientemente del momento en el que se deduzca o que se cumplan los requisitos para su deducción, creo yo, Rolando. Víctor Pérez, si rento una casa habitación amueblada por medio de plataformas, habría dos tasas, una por la casa exenta y otros por los muebles, no. Las casas amuebladas sí gravan para efectos del impuesto al valor agregado. De hecho, lo establece el artículo, aquí tengo la ley del IVA, espérenme, aquí está. El artículo 18, si no mal recuerdo, 10, por ahí. No, 18 no, debe ser 19 o 20. 20, que es el que establece las exenciones en materia de en materia de otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Veinte. 20. Dice, no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. Fracción 2. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble tuviera varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para casa habitación. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje, que es el caso que usted plantea, Víctor. Es una casa que está rentando, que está destinando al servicio de hospedaje a través de estas plataformas. En ese caso, la operación causa el 16% de IVA en función a lo que establece el artículo 20, fracción segunda de la ley del impuesto al valor agregado. Todo causaría el 16% y bueno, vendría la retención en este caso. Entonces en este caso, en el caso de Gabriel de Jesús, que planteaba su factura, el emisor era una persona física, dice, y en caso de ser plataforma sería persona moral y sería por el 8%. No es plataforma, es lo que entiendo. No, sí era plataforma, le estaba rentando la persona física a una persona moral a través de Airbnb. Espérenme, ya sé por qué no abría, ahora sí. Ya, ahora sí voy a poder descargar, no, quién sabe cómo a ver, aquí lo tengo. Entonces lo emitió una persona física, el RFC, el nombre emisor es una persona física.
El nombre receptor es una persona moral. Esta persona física está operando a través de la plataforma y le está dando su comprobante a la persona moral, pero la persona moral está reteniendo, la persona moral supongo que no es la plataforma, es lo que usted me quiere decir en este caso. Ay, se me movió, permítame. No tiene, la persona moral a la que le expide el comprobante no es nada, no tiene que ver con la plataforma, es otra persona moral.